Aunque más no sea para empezar esta charla, hablemos de monstruos. Ajá. Y citemos primero a un padre y a una madre que fueron engendradores de monstruos proverbiales. Estoy hablando de Tifón y Equidna. Equidna era, al menos por la mitad, una mujer hermosa. La otra mitad era una serpiente moteada. Como todas, vamos. Claro. Vivía en una profunda caverna de Cilicia, allá en el país de los Arimos, donde Judas perdió el poncho. Sabemos que tenía la costumbre de comer hombres crudos, y para castigarla, Argo, aquel de los 100 ojos, la mató mientras dormía. Su marido, digámoslo así, Tifón, era un ser monstruoso, engendrado por Hera, sin el concurso de ningún principio masculino. Era Tifón mayor que todas las montañas y a menudo su cabeza tocaba el cielo. Me hace acordar aquel gigante enorme que tuvo que enfrentar Gilgamesh, el gigante Kumbhawa, que tenía la cabeza rozando el cielo y los pies en el fondo del infierno. Sí. Digo, cuando extendía los brazos, una de las manos llegaba a Oriente y la otra a Occidente, como si Oriente y Occidente fueran dos lugares. Claro, está muy bien esa idea. Y en vez de dedos tenía 100 cabezas de dragón. Parece que era una persona grande. Llamativo, ¿no? De la cintura para abajo estaba rodeado de víboras, tenía el cuerpo alado y sus ojos despedían llamas. Un día se le ocurrió a Tifón atacar el cielo. Los dioses despavoridos huyeron a Egipto y se ocultaron en el desierto adoptando formas de animales. Apolo se convirtió en Milano, Hermes en ibis, Ares en pez, Dioniso en macho cabrío, Hefestos en buey, todo por el estilo. Solo Atenea y Zeus se atrevieron a combatirlo. Sobre esa lucha se cuentan muchísimos episodios. Tifón llegó a sacar alguna ventaja y pudo cortarle los tendones a Zeus, al príncipe de los dioses. Tendones que guardó en una bolsa de piel de oso y dejó bajo la custodia de un dragón. Pero Hermes y Pan robaron esos tendones y volvieron a armar a Zeus, quien desde un carro alado empezó a disparar rayos contra el monstruo. Tifón corrió entonces al monte Nisa con la esperanza de probar unos frutos mágicos que allí crecían. Las parcas le habían prometido que estos manjares acrecentarían su fuerza, pero todo era un engaño de las parcas para atraer a Tifón hacia ellas. Un poco desalentado por este desengaño, Tifón atravesó el mar de Sicilia a paso de huida. Hubo un intercambio de montañazos. Las montañas fueron proyectiles en aquella contienda. Zeus le tiró por la cabeza nada menos que con el monte Etna y lo aplastó. Las llamas que salen todavía del monte Etna son desde luego las que expele el monstruo por los ojos, como se ha dicho al principio de esta monografía. Ahora bien, Tifón y Equidna se unieron muchas veces. No hablaremos de matrimonio, pero lo cierto es que tuvieron muchos hijos, todos ellos convenientemente monstruosos. Ahí lo tiene a Cerbero, ese perrito, el más famoso de todos, el guardián de la puerta del infierno. Su descripción es la siguiente: 3 cabezas de perro, una serpiente en la cola y centenares de serpientes erguidas en su lomo. Se dice también que en verdad tenía 50 cabezas, o si uno se ha embaldurdado con 2 cañas, 100. Estaba encadenado ante la puerta del Hades y aterrorizaba a las almas cuando entraban. Heracles luchó contra él a brazo partido, consiguió someterlo, y más tarde Orfeo lo engatusó con sus canciones. Ahí está la quimera, también es hija de Tifón y Equidna. La quimera, que es el monstruo que llega a león y se va a serpiente. Despedía llamas por la boca, circunstancia que aprovechó Belerofonte
para atacarla con una lanza de plomo. Al meterla en la boca del monstruo, el fuego derritió el plomo que corrió hacia el interior de la quimera, con las consecuencias que ya todos imaginamos. Sí. El plomo es venenoso, evidentemente. Claro. La hidra de Lerna es también hija de estos tipos. Un animal que vivía en los pantanos, tenía 9 cabezas, una de ellas era inmortal. Esta. Ortro, el perro de Geriones, tenía 2 cabezas. Su hazaña más recordada es haber compartido el lecho con su propia madre, la ya citada Equirna, y de esta unión bestial e incestuosa nacieron otros monstruos, como por ejemplo el león de Nemea o la ingeniosa esfinge de Tebas, aquella de las adivinanzas, Edipo, que es sí, es un poco... una persona que se llama. Sí. Ladón es un dragón, es el dragón que guardaba las manzanas de oro de las Hespérides allá en España. Allí estaba Atalante también llamado Atlas, sosteniendo con sus hombros una de las esquinas de la bóveda celeste. Y cuando vino Heracles a buscar las manzanas en uno de sus últimos trabajos, tuvo este inconveniente. Ahí estaba Ladón, ¿cómo se llama? El dragón este. Y entonces le hizo esta propuesta a Atlas. Dijo, andá vos que lo conoces al dragón, dicho, claro. Tráeme 2 o 3 manzanas de oro y yo te sostengo por un rato la bóveda celeste. Y Atlas fue. Y Hércules tomó la bóveda por un rato. Desde luego Atlas dijo, no vuelvo malo, dejo sosteniendo la bóveda, ¿qué me importa? Vino con las manzanas y le dijo que le dejaba la manzana pero que se iba a ir. Y Heracles dijo, bueno, está bien. En realidad Atlas dijo, bueno, me voy un rato por ahí, después vengo. Heracles era tonto también. Y Heracles adivinó que ya no iba a volver. Le dijo, bueno, sí, pero a ver, tenemos un poquito que me voy a acomodar entonces un almohadón aquí, si es que la tengo que sostener más tiempo. Y cuando Atlas sostuvo la bóveda, Sí. Heracles tomó las manzanas y se fue. Eran personas muy ingenuas. Absolutamente, pero además estamos viendo que la mayoría de esos fulanos se las tuvieron que agarrar con Hércules, es el que tuvo que enfrentar a casi todos. Del mismo modo que Zeus siempre le iba mal con los gigantes, ¿no? Ya Como llegaremos a son eso, ¿no? cosas tipo- Fuera de esta familia hay otros seres horrorosos, ahí están las gorgonas, ¿no? Esteno, Euríale y Medusa. Medusa, Parece claro. que eran muy lindas en un tiempo, pero un día Medusa creo que se acostó, estamos solos, ¿no? Sí. Eso. Se acostó con Poseidón. Eso no sería nada. Se acostó en el templo de Atenea. No, ya. Lo hubiera hecho entre los yuyos como cualquiera, Entre las algas. no hubiera pasado nada. Pero Atenea vio eso y dijo, Una cosa es una y, cosa, claro. y entonces la condenó a ser como es ahora, ¿no? Con su, Un agua viva, claro. su pelo de serpiente y básicamente con su mirada petrificadora, Claro. ¿no? Bueno. Pero cuando describimos estos monstruos, llega muy pronto la fatiga. La fatiga, digo. Los mitos griegos, que son, como usted sabe, tal vez los más ricos y poéticos de cuantos existen, han heredado del Oriente, podría pensar uno, la costumbre de construir seres monstruosos a fuerza de tamaño, fuego y especies mezcladas. Y uno también podría decir que los monstruos escandinavos tienen algún toque de gracia que los redime, ¿no? Un toque de gracia es el primer indicio de que la gente no cree en los mitos. Ahí está la serpiente Jormungandr, o serpiente mundial, que daba la vuelta al mundo y se mordía la cola. Sí. Eso es un poco de gracia. Que algo se muerda la cola es el Ouroboros. El Ouroboros, el principio. Y no tiene tanta gracia. No. Es más bien un símbolo. Pero que una serpiente dé toda la vuelta al mundo y termine en el mismo lugar donde empezó, Es un guiño. más o menos. eso también tiene un poco de gracia. Sí. Me causa gracia el caballo Sleipnir, caballo de Odín,
que tenía 8 patas. Me causa gracia eso, creer que uno alcanza mayor velocidad teniendo 8 patas que no 6, como todo el mundo. Claro, ahí están las arañas y los pulpos, ¿no? Está el barco de Odín, Skid Bladder, Las uñas, que sí. es enorme, tan enorme que para recorrerlo enteramente hay que cabalgar de sol a sol. Pero Sí, también tan cómodo. puede doblarse muchas veces hasta que uno se lo puede meter en el bolsillo cuando anda, por ejemplo, por tierra firme. Los gigantes también, como los griegos, como Tifón, eran capaces de levantar montañas, pero más bien se complacían en el engaño y en la magia, haciendo que sus enemigos vieran el mundo distinto a lo que era realmente. Y de ahí hacían nacer su ventaja, como aquel que apaga la luz cuando está y la prende cuando no está. Pero los otros agentes del mal, pienso en los mitos escandinavos, son muchas veces metáfora de un universo hostil, indiferente e invencible. Nuestro mundo de hoy no sé si cree en estos mitos, pero sí cree en los héroes. Y los mitos griegos, ahora me estoy dando cuenta de cuál es el verdadero sentido de esta charla. Los monstruos convencionales son enemigos de los héroes. Fueron creados solo para que los héroes los mataran. Si miramos todos estos, descubrimos que a 8 de cada 10 los mató Heracles. Sí. El que no mató a Heracles lo mató Perseo o Belerofonte o Teseo. Y creo que nuestro mundo de hoy no necesita héroes. Y es más, casi diría que una lucha noble es luchar contra los héroes, que son tipos que establecen el predominio de la fuerza, de la prepotencia binaria, y del convencimiento absoluto en mentes que no dudan jamás. Contra eso más bien conviene luchar. Yo creo que es en el mundo de la duda donde uno encuentra amigos. Siempre he encontrado amigos en el mundo de la duda y rara vez en el mundo del convencimiento. Porque la amistad sirve para consolarse de nuestras dudas. Claro, está muy bien eso. Está muy bien. Diré una nueva revelación que me asalta ahora, y que es que sí hay un héroe posible en este tiempo. Y ese héroe es el enamorado. El enamorado es el único que tal vez tiene derecho a no permitirse buscar refugio en la tibieza de la indecisión. Está mucho mejor eso, porque justamente en un universo tan acomodado y tan acomodaticio, el no permitirse tibieza alguna es justamente quizás el último paso del heroísmo, y eso está tanto en la defensa de la amistad como en la elección del amor. Hay una serie de lugares comunes pequeños que podemos decir. Primero, uno sabe que la belleza o la monstruosidad está sobre todo en el que mira, pero uno sabe que el que mira ve únicamente lo que sabe, y también sabemos que lo que se sabe probablemente sea lo que se quiere. Entonces, en ese intercambio de miradas hay un juego en el que hace falta estar muy bien plantado para sobrevivir y también para exigir del otro lado algo semejante. Algo así como si el héroe de estos tiempos, plantado frente a una mujer que está por decirle o revelarle algo, le dijera: si vas a hablarme desde un lugar objetivo, te voy a pedir una sola cosa: no me mires más. Y no me mires más fue lo que le dijo ciertamente Perseo a la gorgona Medusa, ya que su mirada petrificaba. Le dijo: no me mires más. Y después le presentó un espejo o un escudo bruñido, es lo mismo. Y la Medusa se miró a sí misma. Es allí donde estalla la paradoja del universo. Pero también no me mires más, como usted sabe,
Es una bellísima canción que vamos a escuchar ahora mismo en la voz de Lolita Torres.